Bueno, hoy estamos con María José Pizarro. María José hoy es precandidata presidencial por el Pacto Histórico. Creo que todas y todos conocemos pues la trayectoria de María José. Luego es nuestra invitada el día de hoy para hablar sobre su precandidatura, que pues por supuesto representa al Pacto Histórico. María José, yo pues primero darte la bienvenida. Gracias. Agradecerte que hayas aceptado la invitación de estar pues conversando con nosotras y pues nada, yo pues si quieres primero un saludo. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por invitarnos a tu hogar. Y, y bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio, un saludo muy cordial, lleno de afecto y fuerza, como siempre, y de verdad un placer de nuevo encontrarnos. Bueno, María José, una pregunta, digamos, quisiéramos iniciar esta conversación diciendo, o sea, ¿cuál es, digamos, ese balance general que tú haces de lo que han sido estos 3 años largos ya de ser gobierno? Pues bueno, yo creo que tenemos un balance positivo, por supuesto, siempre en medio de azares, de dificultades, tampoco ha sido un camino fácil, pero yo creo que es un camino de pasos hacia adelante y creo que tenemos que empezar a verlo de esa manera, no como un periodo que evidentemente ha sido turbulento, pero del cual no hayamos podido recoger absolutamente nada. Al contrario, yo creo que el país cambió y cambió irremediablemente, no solamente porque se ha demostrado que otras fuerzas políticas podían gobernar y que por lo tanto lo que era lo que es tan natural en cualquier democracia en Colombia no iba a suponer la gran turbulencia, empieza haciéndose el país en la quiebra, la gente en una situación económica peor, todo lo contrario. Inclusive los grandes conglomerados económicos reportan utilidades altísimas, ¿no? Cada año en estos 3 años han venido creciendo, inclusive quienes en teoría serían nuestros grandes antagonistas, como el Grupo Aval, reporta utilidades importantísimas. Hemos demostrado que se puede con éxito transitar de una economía extractivista a una economía productiva, que hay sectores que hoy son motor de la economía y que antes sencillamente estaban, digamos, abandonados, echados a su suerte. Hemos cambiado la imagen en el exterior del país, hemos potenciado el lugar de Colombia en América Latina como uno de los 3 países o 4 países fundamentales, por lo menos durante esta, no solamente nueva ola progresista, sino en esta ya segunda mitad del siglo XX, pero no segunda mitad, segunda o cuarto del siglo XX que estamos, XXI que estamos empezando a transitar. Así que yo creo que ha sido un periodo de muchos pasos adelante. La economía va bien, la gente tiene mejores condiciones. Eso sí, estamos enfrentando esa inercia de los poderes tradicionales, del statu quo, del establecimiento de nuestro país, que quieren echar la rueda de la historia marcha atrás y nosotros estamos empujando para echarla hacia adelante. Yo creo que la gente cada vez tiene más conciencia y pienso que por fin estamos discutiendo temas que son centrales para la sociedad, para las personas, para quienes están en la calle, que tienen que ver con su salud, con su educación, con sus pensiones, con su trabajo, que son en últimas lo que les permite proyectar su proyecto de vida. Así que, no, pues evidentemente turbulento, pero con muchos pasos hacia adelante, el resumen. Y además que, pues, de los congresistas que hoy hacen parte de la bancada de gobierno, o sea, tú junto con Aida, junto con Iván, bueno, Alex no estaba, pero por ejemplo, eran quienes más experiencia tenían en el Senado durante esta trayectoria. Y digamos, ¿cuál es como ese principal cambio? Pues porque, claro, cuando uno es oposición, pues, es decir, como que puede tener, o sea, tiene más ímpetu en algunas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema nada más los debates de oposición, por decirlo así. Pero, ¿qué ha sido para ti lo más retador entre pasar de ser oposición a ser gobierno con una de las bancadas más grandes en el Congreso de la República, principalmente en el Senado? Pues son evidentemente dos retos importantes. El primero es un cambio de mentalidad, porque hay que aprender a hacer una bancada distinta, hay que aprender a hacer una bancada que gobierna, que dialoga, que escucha, una bancada que tiene que debatir duro cuando tiene que debatir y defender
no solamente el gobierno, sino sus propuestas, los avances, contrainformar muchas veces, porque inclusive en el Congreso de la República, pero también en los medios de comunicación, hay matrices de opinión que buscan instalarse donde pues el gobierno no ha hecho nada, esto es un desastre, todos los males de Colombia empezaron en el 2022 y pues por supuesto hay que mantener esos equilibrios, pero también aprender a dialogar con las otras fuerzas políticas. Nosotros éramos una fuerza política de oposición a lo largo de toda nuestra historia. Nunca habíamos sido una bancada de gobierno. Por supuesto que habíamos tenido temas en los que nos acercábamos, por ejemplo, la paz en los dos gobiernos de Juan Manuel Santos, pero no éramos gobierno como bancadas progresistas. Y ahora no solamente somos la bancada más grande, sino que somos la bancada de gobierno y eso nos impone unas responsabilidades, porque no podemos, digamos, salir a pelear por pelear, porque tenemos que mantener los equilibrios al interior del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque sabemos que el día siguiente van a llegar las reformas, que al día siguiente van a llegar las discusiones que son centrales para nosotros y mantener esos equilibrios no ha sido fácil. Aprender a conocer cómo piensan y cómo funcionan las otras bancadas realmente. Nosotros los veíamos y podríamos criticarlo, pero nuestra conversación no era tan profunda como puede ser la conversación hoy y ver los claros oscuros inclusive de esas bancadas y de su forma de hacer política, empezar a no verlos tan homogéneos también. Creo que ellos no nos ven a nosotros como una bancada absolutamente homogénea, pero nosotros a ellos tampoco. Ya sabemos quiénes, digamos, están más arraigados a las prácticas tradicionales de la política y quienes a lo mejor tienen sus principios también puestos por delante. Así no sean los mismos nuestros, pero con esas personas se puede avanzar digamos, con mucha más transparencia. Lo segundo, pues imagínate, pasamos de ser 3 congresistas en la Cámara de Representantes, éramos Navas Talero, David Rosero y yo, y ahora son 30. Y en el Senado yo creo que no éramos más de 10 y ahora somos 20. Y eso ha supuesto un reto porque además hay mucha gente nueva. Es decir, realmente Wilson Arias, Iván, no lo mencioné. Aida, yo, y digamos dentro del pacto histórico, esta es como los congresistas que tenemos una experiencia congresional, el resto es gente que ha llegado nueva, que han asumido con mayor o menor rapidez los retos de ser gobierno. Muchos entraron a mitad de la marcha pues por todas las unidades electorales. O sea, una bancada que también ha sido golpeada porque han salido personas que tenían conocimiento, algunos porque renunciaron, como Gustavo Bolívar en su momento, otros porque les declararon la nulidad electoral, pero eso ha supuesto que haya un relevo constante de los equipos, de la gente. Todos vienen de tendencias también diferentes, eso hace que que no sea tan orgánico. Y yo creo que, bueno, la carencia que tal vez hemos tenido, en mi criterio, pues mayor disciplina. Sí, eso es cierto. Eso sí, porque la política para que se haga bien requiere de disciplina. María, bueno, o sea, digamos, la apuesta de las precandidaturas del Pacto Histórico es, por supuesto, darle continuidad a este proyecto que es el primer gobierno de izquierda de toda la historia republicana de este país. Es tú qué, o sea, en estos 3 bloques, o sea, ¿qué mantienes? ¿Qué replanteas y qué dices, no, esto no se mantendría en mi gobierno? Bueno, lo primero, sí, la política económica y el modelo de desarrollo, creo que son 2 cosas que mantenemos. Una política económica que ha sido responsable con el país, responsables con sus finanzas, un tránsito que ha permitido que el sector de la agricultura, de la transición energética, del turismo, arte, cultura, inclusive la minería entendida de una manera distinta, aunque es la minería para la vida, entonces no es esta minería que busca sacar hasta la última gota de petróleo, sino que hay toda una serie de minerales que en función de la transición energética son fundamentales. Hay una oportunidad allí, así que hemos potenciado estos sectores económicos, las políticas sociales, que es el modelo de desarrollo solidario que permite conjurar los 2 modelos, el modelo productivo con el modelo de desarrollo, y esto se traduce en que pues, la gente está mejor en Colombia.
hay mayor nivel adquisitivo, el salario mínimo ha crecido de manera sostenida, estamos sobre el 35%, tenemos una reforma pensional ahí esperando, no sé, todos tenemos que ponerle velas a los magistrados a ver si se ponen la mano en el corazón y ponen por delante los intereses de la gente. Tenemos una reforma laboral pues que la gente va a empezar a sentir los resultados, que eso es lo fundamental. Así que, bueno, yo creo que por ahí vamos avanzando. Creo que en materia de educación se han dado pasos importantes. Bueno, la gratuidad en la educación superior, que tú sabes, ha sido una de las banderas. Bueno, nada más una ley que inició su camino antes de que llegara este gobierno, pero que es una ley de la República, es uno de los grandes logros en materia de educación, pero yo creo que falta más en materia de educación. Yo sí soy una defensora de que se requiere una reforma integral a la ley 30. Estamos tan enfocados en la ley 100 que nos olvidamos a veces de que la juventud también nos entregó este triunfo y hay deudas fundamentales con la juventud en materia de empleo y en materia de educación. Bueno, va a venir la discusión de los artículos 86 y 87, que creo que va a ser pues un paso muy hacia adelante. Ojalá esta misma semana podamos dar esa discusión. Yo he hecho un llamado a que el movimiento por la educación, el movimiento estudiantil, nos acompañe para presionar en redes, para presionar de todas las maneras posibles que esa discusión se dé y se dé esta misma semana. Em, y yo creo que bueno, hay otra deuda pendiente fundamental que em, es el, el tema de género. Yo creo que a las mujeres no les hemos cumplido en este gobierno como podríamos haberles cumplido. Y creo que ahí hay una deuda que no tiene justificación, porque estamos hablando de superar la desigualdad, de superar la desigualdad regional, pero también la desigualdad social. Y si la mitad de la población está en una situación de desigualdad, pues muy difícilmente nosotros vamos a hablar de que estamos avanzando en la superación de las desigualdades. Entonces creo que ahí hay una deuda pendiente. Hemos hecho esfuerzos inmensos, pero por supuesto es una agenda que no parece ser abrazada por todo el mundo por igual, y eso pues inevitablemente nos lleva a las mismas inercias que ya no son del establecimiento, sino de una cultura que es profundamente machista en nuestro país, que no nos permite superar. Claro que hemos dado pasos adelante en la reforma laboral, la reforma pensional, tienen aspectos que son importantísimos. Creo que en últimas, porque hay mujeres también al frente, de Gloria Inés Ramírez, que hoy es precandidata también del pacto histórico, estuvo al frente, y yo estoy segura de que eso permitió que se incorporaran las agendas con mucha fuerza, pero definitivamente el Ministerio de la Igualdad, creo que por lo menos en temas de género, bueno, dejo ahí una deuda pendiente. Otra cosa, creo que hay que superar yo no diría la fragmentación del, del gabinete, pero sí creo que tantos cambios tan constantes no han permitido como un ritmo de ejecución mucho más sostenida. Cada vez que llega un nuevo ministro, llega con su equipo, y eso implica que hay un recambio dentro de las instituciones, y además mientras se acomoda, entonces quedas como en una serie de inercia que no te permite sacar adelante los proyectos. Cuando tuvimos el periodo más estable del gabinete fue cuando empezamos a ver los resultados. El momento en el que hubo ese cambio de gabinete tan profundo, pues bueno, mira, hoy estamos precisamente en medio de esa inercia, así que necesitamos un equipo sólido desde el principio, comprometido con el programa, y creo que estos 4 años nos sirven mucho porque hemos formado una generación en el gobierno, y yo creo que ya tenemos gente nuestra con capacidad de dirigir distintas instituciones. Por supuesto, creo que hay que alejarse o por lo menos exigir un cambio en el relacionamiento con la política tradicional de este país, porque la política tradicional en Colombia lo que hace es someternos constantemente a una extorsión desde su forma de hacer política, de algo que se ha naturalizado. Es como la violencia contra las mujeres se naturaliza, entonces no se habla de la política tradicional, se ha naturalizado, entonces se cree que ese es un comportamiento legítimo en una democracia, y lo cierto es que es una extorsión constante
Yo creo que la que está sometida a este gobierno, pero creo que todos los gobiernos han estado sometidos y van a seguir estando sometidos si no se cambia esa forma tradicional en la que se hace política y ahí la responsabilidad es de la ciudadanía. Así que bueno, y creo que la política internacional, hablando de cosas que se pueden mejorar, creo que la política internacional se puede, en eso hemos dado muchísimos pasos hacia adelante, creo que podemos dar mucho más pasos hacia adelante. Colombia hoy ocupa un lugar de discusión, ha puesto discusiones nodales en el panorama internacional, ha tomado posiciones que eran justas a pesar de todos los palos que recibimos. Hoy nadie cuestiona que la posición de Colombia, por ejemplo, en relación con Palestina era la posición adecuada, que poner el tema de lucha contra las drogas era una posición legítima y pues por supuesto ya hay tensiones, pero porque ganó Donald Trump en los Estados Unidos, que si no, pues veníamos en una relación tranquila y la gente puede ver un antes y un después en la relación con Estados Unidos, con Biden y con Trump, ¿sí? Dos relaciones completamente diferentes. Así que bueno, eso también nos impone retos porque podemos empezar a mirar hacia otras naciones del mundo, dejar la dependencia hacia Estados Unidos, diversificar nuestras exportaciones, empezar a hablar con Asia Oriental, con la India, con Sudáfrica, con otros países con los que podemos establecer relaciones comerciales, sociales, culturales. Entonces yo creo que por allí, yo creo que tenemos elementos y pues por supuesto está el tema de la paz que es uno de los grandes dolores. Y sobre todo porque tú has sido una de tus principales banderas de vida, además ha sido precisamente la paz. Y hay dos cosas que me gustaría añadir a lo que tú mencionas, es que, claro, o sea, el Ministerio de la Igualdad, o sea, para el movimiento de mujeres, pues significaba como, o sea, esa, digamos, un espacio donde nuestros derechos, digamos, estaban al centro y no solamente las mujeres, sino las diversidades, las negritudes, las poblaciones indígenas. Y acabamos una instancia como la Alta Consejería para las Mujeres, que además, pues, esta se encargó como tal del enfoque de género al interior de los acuerdos de paz, pero yo sí está con una cosa del Ministerio de la Igualdad y es la Dirección del Cuidado, ¿sí? O sea, este gobierno hizo dos cosas, o bueno, varias cosas, que tú mencionabas las reformas, tanto la pensional como la laboral, pero yo le añado el hecho de que se haya creado el COMPES o la política pública de que crea el Sistema Nacional de Cuidado. O sea, eso me parece importantísimo. Dos, la creación de la casa, la primera casa de parteras en el departamento del Chocó, o sea, el reconocimiento de la partería como una actividad legítima y que reconoce, pues, digamos, tú que eres mamá, sabes, y pues no entraría en detalle, pero por ejemplo, sí las formas en las que la medicina tradicional, pues, trata como tal el parto de las mujeres. Entonces, eso me parece clave en términos de este ministerio. Y por otro lado, también lo relacionado con la ley integral trans, digamos, como dando el empuje, poner estos temas. Y otra cosa que añadiría es que pese a que no ha salido como quisiéramos el tema de la paz total, nosotras y nosotros sí consideramos que la paz es, digamos, el camino, pues, digamos, el tema de la negociación de alguna manera, ¿no? Claro está, y lo que tú mencionas que me parece clave e importantísimo es el tema de la noción sobre la política de drogas. O sea, es decir, la lucha en contra de las drogas ha fracasado no en Colombia, sino en todo el mundo. O sea, si digamos las medidas que se han tomado, por ejemplo, en términos de extradición o los golpes pues que ha querido dar tanto pues el gobierno nacional como Estados Unidos con todo este tema de la desertificación y demás, pues en últimas se siguen dando cualquier tipo de estrategia para seguir importando droga, ¿cierto? Para seguir exportando, perdón. Entonces, eso, pues, y pues además la relación sur-sur, que ha sido importantísima de parte de este gobierno. Bueno, y en ese sentido, digamos, como ese balance y pues la experiencia que tú tienes, como qué es lo que tú dices, o sea, esta es la impronta del gobierno de María José Pizarro. Pues como lo hemos dicho, lo primero es un cambio que continúa. ¿Eso qué quiere decir? Que es un cambio que se profundiza.
no es el final del camino, es la profundización de un camino que se ha iniciado. Al presidente Gustavo Petro le tocó la difícil tarea de ser un gobierno de transición. Yo lo he dicho, es una transición de la transición, y ese es el momento que estamos difícil, y a él le ha tocado casi que como con el machete ahí, como si estuviéramos viendo la vorágine, abriendo el camino por el que luego arranca y se profundiza no solamente un modelo de gobierno, sino toda una serie de reflexiones de nación que teníamos que dar. Así que el país hoy puede asumir una segunda etapa de un gobierno progresista en un tono diferente, de una manera distinta, con, digamos, superando muchos de los claroscuros que tuvimos que vivir de manera tan fuerte en este gobierno, las tensiones que tuvimos que vivir. Yo creo que ya se está hablando de una manera distinta, inclusive en nosotros mismos. Podemos ver los medios de comunicación están pendientes de qué hacemos, de nuestros debates, de nuestras precandidaturas, de nuestras rutas. Eso no pasaba. Nosotros éramos una fuerza absolutamente marginal y hoy no somos una fuerza marginal. Nos hemos consolidado como una de las fuerzas más importantes, si no la más importante de este país. Entonces, creo que ahí hay unos elementos que nos permiten inclusive abordar una segunda etapa en gobierno progresista también de una manera diferente. Lo segundo es que yo creo que si yo tengo una responsabilidad, y yo creo que todas las mujeres que estamos en política tenemos esa responsabilidad, es que somos un país partido en dos, somos un país dividido, no somos un país polarizado. La polarización es síntoma de la división que tenemos, y nosotras tenemos la inmensa responsabilidad de unir a Colombia y de construir una narrativa nacional común, sin divisiones, sin exclusiones, de empezar digamos, a que no todos tengamos que caminar sobre un terreno absolutamente inestable, sino que podamos empezar a solidificar el terreno. Y lo podemos hacer nosotras las mujeres porque tenemos una comprensión distinta de la nación colombiana, porque nuestras estrategias de supervivencia, inclusive en medio de tiempos tan difíciles como los que hemos vivido, permiten iniciar ese camino, y porque tenemos inclusive como características, pues potencialidades que nos permiten andar en ese camino. Así que creo que un segundo gobierno progresista liderado por una mujer, pero que tenga unas condiciones en concreto, pues nos permitiría afianzar aún más el camino para lo que yo creo tendría que ser un tercer gobierno ya de consolidación. Por decirlo, este abrió el camino. El segundo, pues digamos, afianza el terreno, y ya el último consolida pues todas estas transformaciones que hemos venido trabajando durante estos años. Entonces creo que estamos en un momento muy especial, y lo que tenemos es que cuidar el momento que estamos viviendo, cuidar el cambio, cuidar nuestra fuerza política, cuidar la nación colombiana, cuidar las transformaciones y los pasos que hemos dado hacia adelante, cuidar el proceso de profundización. Es decir, es un momento distinto, ya no tan confrontativo, seguramente mucho más sereno para poder hacerlo mucho más profundo, organizado, planificado. Es como un poco ordenar la casa, y a partir de allí pues echar a andar. Entonces, pues yo creo que esos serían como los 2 o 3 elementos que yo considero fundamentales, no solamente de un segundo gobierno progresista, sino de un gobierno progresista liderado por una mujer, por primera vez una nación liderada por una mujer. Sí, además que uno, todas las fotos de cualquier tipo de reunión, de cumbres, de encuentros presidenciales, es ínfima la presencia de mujeres. O sea, en este momento en Sudamérica no tenemos una sola presidenta. Una, Xiomara Castro. Pero, bueno, Laura, no está, no está en Sudamérica, sí, en Sudamérica no está, no. y Bueno, la de la Perú, Boluarte. porque además es la presidenta con la impopularidad más histórica mayor, o sea, casi más del 97% de impopularidad en el Perú, o sea, no, en absoluto. Bueno, y pues la foto siempre es como la decisión de hombres blancos, heteronormados, siempre en política, ¿no? Hay bueno, tenemos un reto
enorme y es, pues bueno, la consolidación del pacto histórico como partido único. Y allí hay unas precandidaturas, ¿cierto? O sea, tenemos hoy, estás tú, está Bioreiner Ramírez, está Carolina Corcho, está Susana Muhammad, está Gloria Flores, está Gustavo Bolívar, está Ali Bantú y está Daniel Quintero. ¿Sí? Iván Cepeda. Ay, Iván Cepeda. No se me olvida casi nadie. Iván Cepeda, o sea, tenemos 9 precandidaturas en este momento. Yo te lo digo, yo personalmente tengo un temor y es que esa precandidatura o esa candidatura del pacto histórico no se quede acá. O sea, ¿y por qué digo no se queda acá? Es pues porque, digamos, hay que reconocerlo, digamos, desde sentido claro, el pacto histórico pues debe ser una fuerza que le apuesta a la amplitud, que, digamos, esté en función de poder unir a los movimientos políticos de izquierda y alternativos, pero, digamos, ha habido, digamos, de varios precandidatos y precandidatas, pues mayor compromiso en la construcción del pacto histórico desde, y no diría que desde el 2022, o sea, este proceso unitario empezó décadas atrás, pero pues tú vienes, por ejemplo, como congresista desde el 2018 con esta apuesta unitaria que fue Decentes, posteriormente las locales que fueron Colombia Humano, P Maíz, y así digamos que hemos venido en un recorrido unitario que, vuelvo, insisto, no empezó con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, sino que llevamos décadas. ¿Cuál crees tú, digamos, que sería esa fórmula? Porque por lo menos yo a ti te he visto muy, a ti y a Susana principalmente, como haciendo ese llamado de venga, hagamos un debate entre nosotras y nosotros como precandidaturas del pacto histórico sobre nuestra apuesta central. Y digamos, en ese sentido, ¿tú consideras que deberían reducirse las precandidaturas o mantenerlas de cara a la consulta del pacto? Lo primero es que creo que tenemos que reconocer y con toda franqueza decirle al país que somos, a pesar de la historia de décadas de la izquierda y del progresismo en Colombia, hoy somos una fuerza política nueva. Nos estamos enfrentando a múltiples retos. Hemos tomado decisiones que eran muy difíciles para ciertos sectores políticos, para la Unión Patriótica y el Partido Comunista, pero que inclusive la Unión Patriótica que la recupera fruto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado colombiano a que de alguna manera resarza a un grupo humano que fue exterminado, a un grupo político exterminado, con miles y miles de muertos, tomar la decisión de dejarla para transitar hacia la unidad. Fue una decisión difícil en términos simbólicos, de discusiones profundas, tú lo sabes más que nadie, pues porque haces parte de la Unión Patriótica y seguramente fuiste protagonista de esas discusiones internas. Pero inclusive para el polo democrático, para la Colombia humana, son discusiones difíciles, hay matices entre nosotros. Yo creo que este es el momento de que puedan aflorar distintos liderazgos del pacto histórico, con sus diferencias, con sus matices distintos. Y eso tiene que aflorar y eso tiene que hacerse evidente porque eso no nos echa hacia atrás. No es un síntoma de división el hecho de que tengamos perfiles tan distintos. Todo lo contrario, lo único que habla es de una fuerza política diversa que ha forjado liderazgos nuevos, que esos liderazgos nuevos se encuentran en términos de lo global, pero que sus digamos, son como luces que brillan de manera distinta en este espectro político. Y yo creo que eso es fundamental y hay que mostrárselo al país y tenemos que dialogar y poner a hablar. Cuando uno habla de debates no es para agarrarnos entre nosotros, ese camino me parece absurdo, ridículo. Nosotros ya no estamos para peleas internas, todo lo contrario, estamos para superarlas y avanzar en un camino político común, pero sí para poder hablar con la nación colombiana de lo que somos, de lo que pensamos, de nuestras propuestas, de qué nos diferencia entre nosotros, pero inclusive que muchos de nosotros, o algunos, por lo menos no todos, hay de todo, hay gente que viene de la generación más histórica de lucha, Iván, Gloria Inés Ramírez, en términos etarios incluso Gustavo Bolívar, luego hay una generación más nueva dentro de las izquierdas y el progresismo que tiene una forma distinta, aunque comprende la lucha que dieron antes que nosotros padres, bueno, en mi caso padres y abuelos, etcétera, pero sí, pues digamos, somos diferentes, nuestras reflexiones son distintas porque el tiempo en el que crecimos fue otro diferente.
Entonces yo creo que es momento de poner al país a discutir sobre nuestras propuestas. Y tenemos una oportunidad única, todo el mundo quiere escucharnos. Entonces, ¿por qué no le vamos a hablar al país? Todo lo contrario, es una oportunidad para hablarles, para entender en términos ambientales qué estamos diciendo, cuáles son los matices entre las distintas perspectivas de género que tenemos entre nosotras. Bueno, todo eso, inclusive discusiones que son tan centrales para nosotros como la paz. Allí también tenemos diferencias. ¿Qué pensamos en materia de seguridad? ¿Qué estamos proponiendo hacia el mañana? Y el país tiene que poder oírlo y discutir sobre eso, porque definitivamente es un nuevo tiempo para nosotros. Estamos inaugurando una nueva era del progresismo. Ahora, sí, yo creería que nos hemos ganado el derecho a por lo menos tener una candidatura que nos reúna, que nos convoque a todos en términos generales. Creo que hemos hecho enormes sacrificios históricos. Creo que tenemos una historia particular y no todo el mundo la conoce y por lo tanto no pueden arpolar sus banderas. Es muy distinto ir, no voy a decir, a un Daniel Quintero, por ejemplo, hablando de una lucha progresista que es absolutamente actual. Parece que la lucha al progresismo hubiera empezado hace 4 años o en el 2018, cuando nosotros tenemos décadas de historia y solamente las personas que conocen esas décadas de historia pueden hablar de la profundidad de nuestras propuestas e inclusive entender cuáles han sido nuestros errores y nuestros aciertos, qué es lo que hemos perdido. No todo el mundo puede decirlo de la misma manera porque no todo el mundo lo entiende y lo conoce, aunque esté en este espectro político. Y eso, pues por supuesto, creo que es legítimo dentro de las izquierdas y el progresismo que nosotros podamos tener una candidatura que tenga raíces, que tenga historia, que tenga origen, ¿sí? Luego tiene que también ser una candidatura que sea posible. Pues por supuesto tiene que ser una candidatura posible y eso implica que el reto nuestro, y ahí no nos podemos perder, no es ganar las elecciones ahorita el 26 de octubre, no es elegir una candidatura única y mientras tanto rompernos, no son candidaturas que buscan dividir al interior del pacto histórico. Si las candidaturas se han fortalecido con base en la división, no es una candidatura que represente al pacto histórico. Representará la división y uno puede ser autocrítico, pero inclusive en la autocrítica uno tiene que poner por delante el interés de un proyecto político colectivo, así que tiene que ser una candidatura que nos aglutine, que nos reúna, que nos dé sentido hacia el futuro y posible porque se trata de ganar las elecciones en el 2026, no en octubre. Tiene que tener una candidatura dialogante porque nosotros tenemos que llegar inclusive a un ejercicio de madurez en el relacionamiento con otras fuerzas políticas democráticas de este país que nos han acompañado también y con las que tenemos que, digamos, seguir una conversación, ir construyendo inclusive una unidad más allá de nosotros mismos para garantizar un segundo gobierno progresista. Y si la gente nuestra no tiene la capacidad de hablar con esos sectores políticos, pues está muy difícil ganar en el 2026. Y lo que yo no quisiera ver es una candidatura nuestra desdibujada en un espacio de confrontación, por ejemplo, con un Abelardo de la Espriella. Eso no nos lo podemos permitir. Así que yo creo que hay unas características de lo que tiene que tener una candidatura nuestra de unidad, unitaria, que nos represente y que todas y todos estemos dispuestos a acompañar. Bien. Sin ambigüedades. Eso, sin sectarismos, pero sin ambigüedades. Así es. ¿Con quién te ves en una segunda vuelta? Digamos de copar Segunda vuelta presidencial. o sea, en fórmula dices tú. No. ¿O ¿Quién sería tu contra enfrentándote en segunda vuelta? Pues bueno, es que ahí también la derecha está en hartos aprietos, por decirlo de alguna manera. Perdieron, pues evidentemente, una ficha muy importante para ellos que tenía una capacidad de diálogo con el establecimiento político que era sobre todo, bueno, que era Miguel Uribe Turbay. Luego de repente nos ponen al papá y nadie entiende, inclusive yo veo esta mañana responde más al interés político de fortalecer al señor Londoño, Miguel Uribe Londoño, que digamos de una disputa interna por el poder que digamos
todos nos levantamos esta mañana un poco plof, pero en últimas, pues son las discusiones que ellos tienen que dar, y son fuerzas políticas profundamente divididas. Hoy no sabemos del centro, quién lidera ese centro, es un centro absolutamente gaseoso. Tenemos por el otro lado una derecha que tampoco se aglutina. Venía creciendo Vicky Dávila, pero le sale Abelardo de la Espriella, ya no sabe uno cuál es peor, pero lo cierto es que ellos dos están ahí como compitiendo este espacio un poco outsider de la derecha, más buquelista, mileísta y trumpista, y el sector más disciplinado de la derecha, pues está ahí en una discusión interna muy profunda, porque inclusive pues ya le están pidiendo a las mujeres que se han trabajado y que hagan la vida, que han sido firmes con su proyecto político, obviamente antagonistas mías completamente, pero que ellas han hecho un camino legítimo al interior de esta fuerza política. Entonces, uno dice, la pregunta no es quién va a ser el antagonista nuestro, sino cómo vamos a hacer nosotros. Cómo en medio de este panorama, cuál va a ser nuestra propia estrategia para ganar. Nosotros entonces no nos podemos perder, no podemos cerrar el camino en este momento. Este momento es fundamental para consolidar y avanzar. Totalmente. Bueno, María José, voy a hacerte unas preguntas rápidas para finalizar. De sí o no. ¿Reforma integral a la Ley 30? Sí. ¿Financiación a la demanda o fortalecimiento de la educación superior pública? Fortalecimiento de la educación superior pública. ¿Paridad en todos los cargos públicos? Sí. ¿Electrodomésticos o una política integral del sistema de cuidado? Una política integral del sistema de cuidado, sobre todo cuando no entregaste ninguna lavadora en tu gobierno. Además, ¿bonos escolares o fortalecimiento de la educación pública básica media? Fortalecimiento de la educación pública básica media. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo urbano, que ahí yo, pues, no sé si les hago ahí como una sugerencia a todas las precandidaturas, echarle una revisada, por ejemplo, a todo el tema de la Ley 388, sobre todo con una discusión que hay a propósito con relación al tema de las determinantes, ¿no? Lo de una determinante que se creó en este gobierno, que es la de las áreas prioritarias de producción agropecuaria. O sea, es una determinante, y hablan de expropiación cuando los gobiernos que más han expropiado fue Juan Manuel Santos a nivel nacional, y en el caso de Bogotá, Enrique Peñalosa, ¿no? Entonces, en términos de vivienda, ¿continuar con el subsidio a la demanda o retomar la producción desde el Estado? Retomar la producción desde el Estado. En materia de centralización, municipalización o regionalización. Municipalización, pues hay modelos, el problema es que los modelos de integración que se están discutiendo fortalecen unos municipios sobre otros. Entonces no nos sirve ese modelo de gobernanza como intermunicipal, por decirlo. No es. Ok. ¿Transición energética? Sí, transición energética. ¿Reforma estructural a la policía o solo cambios superficiales? O una reforma estructural, pero bueno, por lo menos hemos ido avanzando bien con la policía. Vamos a ver cómo... Bueno, eso sí es así de ejemplo de este gobierno nacional, no como lo que ha pasado con el gobierno de Galán, pero por lo menos con relación al gobierno nacional ha habido un compromiso en el respeto al ejercicio, al derecho ciudadano de la manifestación. Y por último, reforma agraria. Sí. Y vamos por el segundo piso de la reforma agraria. Por el segundo piso de la reforma agraria. ¿Listo, María José? Listo. Pues muchas gracias. Si quieres como dar algunas últimas palabras. No, pues a todas las personas que nos escuchan en este momento, un fuerte abrazo. Vamos con nuestra madurez política, con la inteligencia, con lo que hemos construido, con lo que nos representa, a ganar esa segunda etapa de un gobierno progresista. Pero eso nos requiere unidos y sobre todo que no nos dejemos robar la alegría, porque es mucho lo que hemos avanzado.